Juan el Bautista. Ah, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál era ese Juan? Juan el Bautista. Mira, bueno, sí, lo que pregunta. pasa es que uno se mete en unas, sí, lo que pasa es que uno se mete en unas ideas, en unas discusiones estériles, porque yo en estos días le dije a una persona que los profetas eran hasta Juan el Bautista, entonces me sacó Efesios 4:11, bendito sea Dios. Ya Ujú, va, hija, que va pasando una... ujú. Un momento. Apaguen la cámara, que nosotros sabemos que mi mamá está enferma, no, nada, no hay ningún problema. Apaguen la cámara. Ya va, disculpen, es que va pasando, creo que es Una una caravana. caravana de los chavistas, como que no sé. Ah, ok, ok, ya. Yo Sí, pensé que era ajá. que mi mamá iba a pasar por ahí y No, como mamá ella está habla. tranquila, hoy ha estado Ah, más o ok, menos tranquila. ok, Estuvo hablando con Nurbia. ok. Bien, Sí, entonces continuemos porque estoy grabando. ajá. Bueno, con respecto a lo de Juan el Bautista, entonces la gente me dice, me empieza a sacar Hebreos 4:11, donde habla de los ministerios de Jesús, que él Ajá. estableció los 5 ministerios, entonces, ¿por qué está eso ahí? Que Ujú. si es que yo no entiendo la Biblia, que no sé qué, bueno, todo ese tipo de cosas. Bueno, póngase a estudiar ese pasaje y vea que esos son los dones. Y Ujú, los dones han sido dados. Y todo el que habla palabra de Dios habla profecía. ujú, Si el Señor pone un siervo de él este domingo, mañana, a hablar una determinada palabra, y el Señor le inquietó y le dijo, mira, habla de la mujer sirofenicia mañana en las 400.000 iglesias que hay sobre la tierra. Y el hombre agarra la palabra del Señor y dice, el Señor nos dice en tal y tal y tal, está hablando palabra del Señor. ¿Y qué es lo que era un profeta? Un intermediario entre lo que Dios quería decir y los hombres. Una cosa son los dones y otra cosa es la palabra revelada a través de los profetas. Son dos cosas totalmente diferentes. Y la gente tiende a confundir mucho la superchería, la adivinación, los videntes, los que quieren adivinar el futuro con la profecía sagrada y la santa palabra del Señor. dale croqueta. Ujú. Entonces, sigo. ¿Puedes leer? Sí, Ok, dale, Maribel. dice, dice la Reina Valera. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Ajá, la Biblia de Jerusalén dice, yo sé que mi defensor está vivo y que él, el último, se levantará sobre el polvo. Tras mi despertar, me alzaré junto con él y con mi propia carne veré a Dios. Yo sí, yo mismo le veré. Mis ojos le mirarán, no ningún otro. Dentro de mí languidecen mis entrañas. Que sí está raro. Dios habla hoy. Yo sé que mi defensor vive y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Con mis propios ojos he de verlo, yo mismo, y no un extraño. Las fuerzas me fallaron. La nueva versión internacional dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte, y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. Yo mismo espero verlo, espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. ¿Qué opinan? Bueno, sí es verdad que está. Bueno, la Reina Valera y la nueva versión internacional están más o menos parecidos.
igual que la Biblia de Jerusalén y Dios habla hoy, Estas dos hablan de defensor y abogado. y abogado Y Reina Valera habla de un redentor. de un redentor. Ujú. Entonces, y fíjate, Dios habla hoy, dice, las fuerzas me fallaron, pero versión internacional dice, el anhelo de verlo consume mis entrañas. Ujú, Pero es interesante porque dentro de esto lo que está queriendo decir es que él creía en la resurrección. ujú, Desde Job, que es el libro más antiguo de la Biblia. A ver, ¿cómo buscaron los pasajes paralelos? ¿Cómo hicieron para buscar los Ajá, pasajes paralelos? habla tú, Valeria. Ujú. Yo, Ujú, yo no para busqué los colocar los paralelos. pasajes paralelos, busqué el que estaba en la Biblia como tal, el que Ajá. estaba detrás y el que estaba adelante. ¿Cómo es eso, Valeria? No, vaya, eso no. ¿No era eso? Esto es Eso una fue lo parte de que yo la tarea. entendí. Eso fue lo que entendiste. Ah, entonces no entendiste bien, Valeria. El asunto es ver cómo está traducido mi pasaje en tres tipos de Biblias diferentes. Estoy creyendo que son los pasajes que están detrás de la... No, o sea, esa es una de las partes de la pregunta, pero no, o sea, también estaba esa. Bueno, yo esa no la hice, Violeta. Ajá. Es que tengo pendiente esa parte. Ok, bueno, hagamos un ejemplo. Vamos a suponer que yo busco la puerta de la Biblia Ujú. Esa es muy buena, esa Biblia Galway. y ponemos, a ver, Mateo 4 2 al 4. Entonces, sí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, Aquí tenemos Reina Valera 1960. Vamos a ver cómo lo dice. ¿Estás viendo, Valeria? Sí, Entonces, según Reina Valera 1960, dice. y después de haber ayunado y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ok, esa es una manera de traducirlo. Busquemos otra versión. Yo pedí tres. Vamos a suponer que buscamos la palabra. Biblia, la palabra. Mateo 4 2 4. Jesús ayunó 40 días y 40 noches, al fin sintió hambre. Se le acercó y dijo, y Miren, no solo de pan vivirá el hombre, ya sino de toda por palabra pronunciada por él. Ajá, busquemos otra versión. príncipe de Jacob, este de la casa de Israel. Vamos a buscar otra versión. A ver, vamos a ver. ¿Dónde estará por aquí? Traducción en lenguaje actual. Vamos a ver qué dice. Puede ser lenguaje actual, pero aquí está nueva traducción, nueva versión internacional. Ujú. El tentador se acercó y Aquí le lo llama el propuso. tentador. El tentador se acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive. Fíjate, aquí está en presente, vive. Reina Valera lo usa en futuro, ¿verdad? Vivirá. Ujú. Ujú. El hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En eso Mira, consiste no hay como que tal. parte de la tarea que yo les había dicho. Ustedes pueden revisar su pasaje en 20 traducciones si ustedes quieren, pero escojan tres de las mejores que a ustedes se les ocurra. Que el Espíritu Santo les haya guiado sería la palabra, ¿verdad? amén, Ujú. amén. Esa es la puerta de la Biblia. Otra que yo utilizo mucho es Biblia Todo. En Biblia Todo
Tenemos por aquí toda la Biblia, Antiguo, Nuevo. Usted se acuerda Bueno, de si usted es el antiguo, si es el nuevo, entonces le da, bueno, el mío es antiguo. Y pone aquí cuál es el texto que va a consultar. Mateo 4, 2. Y aquí están las versiones. Ay, ¿qué hice? Las versiones. Aquí está Reina Valera, Nueva Traducción Viviente, la Biblia textual. Y lo busca. Vamos a ver cómo lo dice la Biblia textual. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Si usted estuviese trabajando en su computadora, usted selecciona, ¿verdad? Copia y pega. Es más, lo selecciona desde arriba de una vez para que no esté escribiendo tanto. Biblia textual, tercera edición, copia y pega y ahí ya tiene una versión y así. ¿Entendieron? sí. Chévere. Ok. Entonces, vamos a ver qué más tenía yo aquí en la presentación. ¿Dónde está la presentación por ahí? Uh, 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 uh. ¿Será esta? Misionología, embarazo no deseado. Ah, Dios mío. Alguien que la ayude. Vamos a ver, ya va. No puede. Aquí. Vamos a ver si lo logran ver. Yo lo estoy viendo, ¿ya apareció? Sí. Ok. Entonces, fíjense esto. ¿Por qué es importante pensar en párrafos cuando se estudia un pasaje de una epístola? Esto es contexto literario. ¿Qué es pensar en párrafos? Un párrafo es donde hay una idea principal y varias ideas secundarias. Y eso es importante para ir llevando el hilo del pensamiento del autor o lo que él está queriendo decir. Para comprender también el significado, es importante los párrafos. Como yo les decía, un ejemplo muy sencillo es hasta dónde está hablando de los hijos, hasta aquí terminó a hablar de los padres, aquí empieza a hablar de los siervos, aquí empieza a hablar de los amos, y cada cosa de esa va representando un párrafo. Y eso es importante porque el contexto anterior es el párrafo anterior y el contexto posterior es el párrafo que sigue. Y además eso nos ayuda a ir hilando lo que nosotros estamos estudiando. Aquí dice, el contexto literario significa que las palabras solo tienen significado en oraciones. Palabras sueltas, y ya van a ver una cosa bien interesante aquí. En su mayor parte, las oraciones bíblicas tienen significado en relación con las oraciones que anteceden o las siguen. Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a estudiar el pasaje de la Ciro Fenicia, ¿qué es lo que acaba de suceder antes de que ocurra lo de la Ciro Fenicia? ¿Y qué es lo que ocurre inmediatamente después de ese pasaje? Y eso nos ayuda a entender el pensamiento de Mateo. ¿Qué está queriendo decir Mateo? Metiendo este pasaje allí en esa parte de su narración. Entonces, las oraciones en la Biblia tienen significado es relacionándose unas con otras y por eso decimos
siempre, no sacar un versículo de su contexto para yo decir lo que yo quiero. La pregunta contextual más importante que se hace a cada oración y a cada párrafo y a cada momento es: ¿con qué fin Mateo puso el pasaje de la Ciro Fenicia, por ejemplo? ¿Con qué fin Miqueas tal cosa? Y hay que tratar de seguir los pensamientos del autor, y los pensamientos del autor se van siguiendo por párrafos. ¿Qué dice el autor y por qué lo dice en cierto momento o lugar? Después de hallar la respuesta, ¿qué dice el autor enseguida, el párrafo siguiente? ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué es importante pensar en párrafos entonces? La pregunta decisiva es descubrir el propósito original del autor o del autor original. ¿Cuál fue el propósito? Entonces yo voy ordenando mis párrafos y voy viendo, mira, esto es una cosa, aquí está otra, mira, uno se va organizando mentalmente en párrafos. Para hacer bien la exégesis es necesaria una traducción que reconozca los párrafos y o la poesía. Si ustedes vieron cuando vimos los ejemplos, vimos como por ejemplo, Nueva Versión Internacional pone clarito los signos de como cuando alguien está hablando y lo cierra y lo separa y ella le respondió. Igual es en poesía. Este, todo eso nos va ayudando a entender. Y por ejemplo, Reina Valera lo pone todo como que si fuera una narrativa. Ra, 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 y a veces uno no entiende dónde está una parte que es, por ejemplo, una parte que es poética, porque la pone como si fuera narrativa normal. Entonces, a veces, cuando revisamos todas esas traducciones o variedad de traducciones, uno ve, oye, mira, esta cómo lo pone, como si fuera una poesía. Y entonces te vas dando cuenta que dentro de tu pasaje hay poesía, que no lo podías captar en una traducción que escriba de corrido y que no diferencie prosa de poética, por ejemplo. Eso nos ayuda, eso ayuda bastante. Ay, cónchale, ¿será que esa parte de Miqueas es poesía? Y yo estoy estudiando poética hebrea y lo estoy estudiando como una narración. Ah, importante. Causa de, causas de exégesis inadecuadas, traducciones que tienen cada versículo impreso como un párrafo. Cada versículo impreso como un párrafo, eso es con punto final, desligando oraciones de oraciones que tienen relación, causa problemas para entender. Esto tiende a oscurecer la lógica que lleva o que está llevando el autor. Aprender a reconocer unidades de pensamiento, unidades de pensamiento. ¿Hasta dónde llega el pasaje de la mujer sirofenicia y dónde empieza realmente? ¿Dónde empezó y dónde terminó? ¿Y por qué? Aprender a reconocer estas unidades de pensamiento, párrafos en la prosa o líneas y secciones en poesía, ayuda a comprender el pasaje. Esto es algo que el lector puede hacer. Si estás, por ejemplo, en los Guaraos y solamente te llevaste una Reina Valera y no tienes manera de, entonces tú misma, con la lógica y con la iluminación del Espíritu Santo, puedes irlo haciendo y puedes ir viendo, este párrafo llega hasta aquí. Aquí empieza otra idea diferente que está tratando de mostrar el autor.
y uno mismo puede estructurar su libro. De hecho, con el profe Navarrete, uno mismo tenía que hacerlo. ¿Hasta dónde llega la introducción? ¿Hasta dónde llega el saludo? ¿Hasta dónde llega la exhortación? Y nos preguntaban, ¿y hasta dónde llega esa idea que él está allí diciendo de cómo debemos despojarnos del viejo hombre? Pero aquí en la clase, y como estamos empezando, yo les dije, pueden, y la profe Laura lo recomienda, pueden ubicarse en un libro, una Biblia de estudio, o un comentario, o como lo hizo Maribel, que lo sacó de un diccionario. Perfecto. Siempre es bueno ver que uno esté de acuerdo con esa clasificación que está haciendo el erudito. A ver, de la clase pasada quedaron algunas cosas que no revisamos bien. Y entonces yo dije, bueno, las voy a revisar y aprovecho que los alumnos o las alumnas hagan preguntas. Déjame ver que tengo un mensaje aquí, puede ser Celeida, que siempre me dice, no se ve bien, no se oye. El internet está malísimo, Cel. Eh, ajá. ¿Me puede leer ahí mi hermana Liliana? La hermenéutica Ajá, de sentido común. sí. Ujú. Toda la gente hace hermenéutica, aunque no sepa nada de la exégesis. Todo lector es a la vez intérprete. Por eso hay tantas diferencias entre los cristianos. Lo asombroso es que no haya más diferencia en los que existen, De en las las que existen de las que o existen. de las que existen. Hay Lo un que campo. quiere, ya va, perdóneme, hermana, lo que quiere decir eso es que todos los cristianos en el mundo leemos la Biblia. Y si la Sí, leemos, pero la malinterpretamos. ajá, entonces lo asombroso es que no haya tantísimas diferencias como, como debería. No, pero Ajá, estas copias surgen. ok, continúe, mi hermana. Hay un campo común de hermenéutica entre nosotros. Delinear la hermenéutica común de la mayoría de los creyentes. Mostrar sus puntos fuertes y débiles para ofrecer guía en los puntos donde esta hermenéutica común parece inadecuada. Entonces, ¿qué es la hermenéutica común? Es esa parte que nosotros le damos la interpretación que queremos. Exactamente. Lo que hacemos todos los cristianos en todo el mundo leyendo sin tener una Sí. sistematización. Una- Vamos con la siguiente. Ajá, dele mi hermana. Nuestras dificultades hermenéuticas aquí son varias, pero todas están relacionadas con una cosa, nuestra falta de uniformidad. Esta es la gran debilidad de nuestra hermenéutica común. Sin proponérnoslo, ponemos nuestra herencia teológica, nuestras tradiciones eclesiásticas, nuestras normas culturales, de nuestras preocupaciones O, existenciales o- o nuestras preocupaciones existenciales en las epístolas. Al leerlas, mm, la consecuencia de esto es que seleccionamos de muchas formas e incluso evadimos ciertos textos. Escogemos los que nos conviene y los ajá. que no, no vamos a decir nada, ¿no? Ah, Vamos a hablar de esto. Y me exacto. meto yo. Eisegesis. Ujú. Ajá. Exégesis, exactamente. Eisegesis. Muy bien. Esa es la hermenéutica común. Ajá. ¿Cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? ¿Estará Julie por ahí?
Julie, si estás por ahí, manifiéstate. Sí estoy, me viene por aquí Es que porque el internet está... está malísimo, sí, yo sé. Sí, Ajá. ajá, ¿por dónde iban? ¿Cuál es la regla fundamental de la hermenéutica? Un texto no puede significar ahora lo que nunca pudo haber significado para su autor o sus lectores. Lo que usted siempre repite. Ah, entonces, un texto no puede significar ahora lo que nunca significó. Así de sencillo. Gracias, Julie. Vamos con Cele. Celeida. Ah, no, seguimos con la segunda regla. No, la fundamental, la segunda. Celeida, si estás por ahí, manifiéstate. Hoy, segunda regla, hay cohetes. Siempre que compartimos asuntos comparables, situaciones específicas similares a de nuestra vida, con la cultura del siglo primero, la palabra de Dios para nosotros es la misma que la palabra para ellos. No matarás al igual para él, no matarás, igual para ellos, igual para nosotros. Todos pecaron, somos salvos por gracia. Debemos hacer bien la exégesis para que tener confianza en que nuestras situaciones son en verdad comparables con las de ellos. No entendí eso ahí. Sí, eso es un error de tipeo. Ah, es muy importante la cuidadosa reconstrucción de su problema. Para poder decir, ¿verdad? Que son situaciones comparables. Para poder afirmar, hermano, esa gente toditos pecaron y nosotros, También. todos pecaron, sigue siendo igualito. Somos salvos por gracia. Ellos dijeron hace 2000 años, somos salvos por gracia. ¿Sigue siendo verdad para nosotros? Sí, Somos salvos por gracia. Entonces, pero igual no nos confiemos y hagamos bien la exégesis para poder tener confianza en que nuestras situaciones actuales son en verdad comparables con las de ellos. Vamos a ver cuál sigue. Aplicación por extensión. Maribel. Ajá. Dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. La aplicación por extensión se considera legítima si es verdadera, si está claramente expresa en otros pasajes que tienen el mismo propósito. Cuando hay situaciones comparables, son similares. La palabra de Dios para nosotros en tales textos siempre debe limitarse a su intención original. Se ha dicho que este texto prohíbe el matrimonio entre un cristiano y una persona que no lo es. La metáfora del yugo rara vez se usa en la antigüedad para referirse al matrimonio. No hay nada en el contexto que permita el enfoque hacia el tema matrimonial aquí. Posiblemente tenga que ver con idolatría. Ser cuidadosos en la aplicación por extensión. Los pasajes paralelos son importantes. Ok, Bueno, vamos a buscar ese pasaje un momentito. ajá, este, Hay una cosa que es cierta. Yo toda la vida he escuchado, no se una en yugo desigual para los matrimonios, ¿sí o no? sí, sí, Ajá. Yo sí, también, mi hermana, que lo usan es para los matrimonios. para los Ah, matrimonios. Primera de Corintios. Segunda de Corintios 6:14. No, guarda, ¿viste? Que me la tarea. ¿Qué dice segunda de Corintios 6:14? Dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero fíjate que dice con los incrédulos, ajá. porque ¿qué compañerismo tiene la Maribel, justicia con Maribel, el injusto? Maribel, Ah, Maribel. ¿Me puedes decir dónde está dime, ubicado? dime. En segunda de Corintios 6 versículo 14. Voy un momentico.
Segunda de Corintios. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento. Ah, en el Nuevo. Sí, es el Nuevo Testamento. Es chiste. Corinto está en el nuevo. Sí, Es Ah, pero ok, va- ya me había confundido. Y como yo casi no leo la Biblia, encima me confundo. Ajá, porque también se habla de yugo también en el Antiguo Testamento. ajá, permiso. Segunda de Corintios 6, Sí, 14. 14. Ok. Ujú. Entonces, voy a leer un momentico aquí más o menos rápidamente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los ladrones, ni los maldicientes. Y esto era algunos de ustedes, pero ya han sido lavados y no sé qué. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Todas las cosas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Las Por viandas ninguna para el regla. vientre y el vientre para las viandas, por tanto. El uno como a las otras destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Esta fornicación es idolatría aquí, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Dios que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ninguna manera. O no sabéis, yo estoy leyendo dónde, en primera y en segunda, ¿no, Maribel? Segunda, mi hermana, segunda. Ay, con razón, yo decía, pero bueno, ¿y dónde está? Sí, Yo según. también, yo estaba diciendo que Sí, ahorita yo se sí acabó el que también tiempo. leyendo en el... Voy otra vez, perdonen, hermanas, que estamos en vivo. El 14, Sí. ajá. Voy a leer el 11. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estéis estrechos en nosotros, pero sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchando también vosotros. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios habitaré, andaré, no sé qué, y después habla de eh, así que, amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación idolátrica y de espíritu. ¿Está hablando de matrimonio en algún momento? Es la pregunta. N- No, mi Mira, hermana, pero que yo siempre la escuché que era para los matrimonios. igual, yo siempre lo escuché que era para los matrimonios. Correcto, Siempre la usaron era para eso. pero en este contexto está hablando de matrimonio. No, No. Ahí está, ve, es lo que está diciendo Stuart y Fitch. En ese contexto, él está hablando es de fornicación, de idolatría, este, delante de los ojos del Señor. No está hablando de matrimonio. No está hablando de que, no está diciendo que se va a casar fulano con fulana. No, hay partes de la Biblia donde esto queda mejor preparado, pero tradicionalmente toda la vida, yo creo que cada vez que alguien se va a casar o alguien tiene un novio, una cosa, uno ahí mismo le dice, no se unen, yugo desigual. Entonces, ¿qué quiere decir aquí el autor? Que busquemos pasajes que realmente sea allí donde se esté hablando de matrimonio y que explique mejor cómo quiere el Señor que sea el matrimonio. Así, ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadoso con la aplicación por extensión. por Seguimos con la extensión. otra. Entonces él aquí dijo, bueno, ya esto Maribel lo leyó. Posiblemente aquí tiene que ver con idolatría. Entonces, siempre busquen pasajes paralelos que les ayuden a refrendar lo que usted está estudiando o está afirmando desde un púlpito. Eh, ¿A quién le toca la lectura?
A Valeria. Amén. Las particularidades no comparables. Tiene que ver con dos clases de textos en las epístolas. Los que se refieren a asuntos del primer siglo, que en su mayor parte no tienen que ver con el siglo XXI, y los que son altamente improbables de ocurrir en este siglo XXI. ¿Qué hace uno con tales textos y qué mensaje tienen para nosotros? Hacer el exégesis para entender lo que fue la realidad, la palabra de, lo que fue en realidad la palabra de Dios para ellos. En la mayoría de los casos se ha expresado un principio claro que trasciende la particularidad histórica. El principio no debe aplicarse caprichosamente a cualquier clase de situación. Se debe aplicar solamente a situaciones verdaderamente comparables. Exacto, aquí la típica es la del velo y el vestido y la falda. Y que la mujer calle en la congregación. Eso no es comparable. Y no, como no es comparable, no la podemos aplicar a capricho nuestro. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Sí, Ajá. Entonces eso es porque saben que al final, después que ustedes han hecho su investigación, debemos traer la aplicación práctica a nuestra vida. Entonces tiene que ser una situación que sí se pueda comparar. ¿Qué otra cosa? Ajá, el problema de la relatividad cultural, yo creo que esa es más fácil. ¿La puedes leer, Julie? Voy. Dice, aquí encontramos la mayoría de las dificultades actuales y también las diferencias. 1. Las ocasiones, condicionados por el idioma y la cultura, dirigidos a situaciones específicas del siglo primero. Y 2. Muchas de las situaciones específicas de las epístolas están tan condicionadas por el fondo histórico del siglo I que todos reconocen que tienen poca o ninguna aplicación personal como palabra para nuestros días, excepto algún principio universal de ellas. Por ejemplo, traer el capote que Pablo de la casa de Carpo en Troas. Ajá, entonces, ¿qué quiere decir eso, Maribel? Celeida, ¿qué quiere decir la relatividad cultural? ya va, déjame leerlo de nuevo. Ajá, Yo entiendo que cada carta está escrita por una condición, una ocasión, ujú, algo que ocurría en una iglesia que él quería, por ejemplo, eh, ¿cómo se dice? Restaurar. Y también influye la cultura ujú. y el trasfondo histórico. Y que no todo lo que se diga ahí se debe cumplir literalmente. No debemos estar llevando, ¿cómo es que dice allí? Ujú, El capote. ujú. Nos vamos a estar llevando el capote y los rollos, ¿sí? Los rollos de allá para acá. Sí, este, eh, ¿qué quiere decir allí entonces? Que, bueno, que las cartas